Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos escuchando y vamos a comentar este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que trata sobre la Eucaristía, Jesús como pan de vida. En la primera parte de ese discurso que empezamos a escuchar el domingo pasado y que continúa hoy, Jesús habla sobre todo de la necesidad de la fe para creer. Fijaros que cuando Jesús dice que es el pan bajado del cielo, pues la primera duda que se suscita entre los que le escuchan es: pero si este es Jesús, si lo conocemos de siempre, ¿cómo nos dice que ha bajado del cielo? ¿Cómo nos dice eso? Entonces Jesús dice: tenéis que creer. Dice: no critiquéis, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Entonces esto es muy importante, fijaros. Lo primero que le hemos de pedir a Jesús, a Dios, siempre es que nos mantenga en la fe, que nos sostenga en la fe. Hemos de pensar, si hoy estamos aquí, ¿verdad?, es porque Dios nos ha dado el don de la fe. San Pablo, hay un momento que dice: el que se sienta seguro, vigile, no vaya a caer. Siempre hay que pedir el don de la fe, porque es Dios el que nos atrae, es Dios el que nos da el don de la fe. Y cuando tenemos ese don de la fe, que hemos de creer, ¿verdad?, que se acreciente cada día en nosotros, pues a través de ese don de la fe vamos entrando en el misterio de Jesús, en el misterio del amor de Dios, en el misterio de la Eucaristía. Fijaros lo que decía Jesús: todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. ¿Veis? En la fe lo que hace es conducirnos a una mayor intimidad con Dios. Hay un momento en que en el catecismo, cuando habla de los dogmas, ¿verdad?, lo que creemos, lo que recitamos en el credo, dice: todo eso tiene que alimentar nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, nuestra vida interior. Dios nos revela sus misterios, nos habla de su ser, de su voluntad, de su plan de salvación, y nosotros pues también le hablamos de nuestras cosas, ¿verdad? Y poco a poco vamos viendo cómo ese querer de Dios va formando nuestra vida y nosotros nos vamos introduciendo en el misterio de Jesús. Entonces, después de eso, Jesús, ¿qué dice? El que cree tiene vida eterna. ¿Qué significa? ¿Cómo tiene esa vida eterna? ¿Quién nos da esa vida eterna? ¿O qué es esa vida eterna? La vida eterna es la vida que tiene Dios. Igual que decimos, ¿verdad?, que una planta pues tiene vida vegetal, un gato tiene vida animal, un hombre tiene vida humana, Dios, que es eterno, tiene vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. Cuando Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna, no significa que Jesús nos dé una vida que dura para siempre, que sí que dura para siempre. Eso significa, nos hace participar de su misma vida,
nos introduce en su eternidad, en la eternidad de Dios, la vida de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, esa vida eterna que Jesús nos da, ¿verdad? Una de las formas como nos la comunica es a través de los sacramentos. Y nos la participa sobre todo a través del sacramento de la Eucaristía. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y yo para qué quiero esa vida eterna aquí en el mundo? Porque ya lo sé para qué la quiero cuando me muera. Cuando la muera, ¿verdad? La quiero para estar siempre con Dios. Y eso es muy importante. Y Jesús dice, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el último día. Y eso hemos de creerlo, y es muy importante. Hoy, por ejemplo, ¿verdad? Se ha muerto el padre de una chica que yo conozco, y vamos, me dice, ¿puedes rezar por él la misa? Digo, claro, se llama Alfredo, y ofrecemos la misa por Alfredo, por su eterno descanso. Pero aparte de esa vida eterna, después, cuando nos morimos, ¿verdad?, poder entrar y Jesús que nos resucite, ¿qué hago yo con la vida eterna de Dios en esta vida? Jesús me da su vida eterna. ¿Qué hago yo con esa vida eterna que Jesús me dio en el bautismo, que Jesús alimenta e incrementa en la Eucaristía, que Jesús, si yo la he perdido por mi pecado, me la devuelve cuando me confieso? ¿Para qué quiero esa vida eterna? Mirad, el otro día celebrábamos la memoria de San Cayetano. Y San Cayetano hay un momento que escribe una carta. Bueno, escribió muchas cartas, pero le escribe a una, supongo, una dirigida suya, a una mujer, y le dice, no quiero que cuando comulgues lo hagas para que se cumpla tu voluntad, para que hagas lo que tú quieras, sino para que te entregues a Él y Él te reciba. Y Él, que es tu Dios Salvador, haga para ti y en ti lo que Él quiera. Fijaos, le dice, ¿para qué comulgas? Nosotros a veces hablamos, ¿verdad? Cuando comulgamos, hablamos de los frutos de la comunión, y es verdad, ¿eh? Y la Iglesia lo enseña, que cuando uno comulga, según la disposición también de su alma, pues Dios, esa comunión que ha recibido, le da mayores o menores frutos, o unos u otros. Pero fíjate lo que dice San Cayetano, dice, te pido que lo recibas no para que se haga lo que tú quieras, sino que recibes a Jesús, que tiene la vida eterna, para que esa vida eterna que tiene Jesús, ¿verdad?, pueda hacer para ti y pueda hacer que en ti, es decir, que tú también con Él, ¿verdad?, lo que Dios quiere. Que es un poquito lo que explicaba la primera lectura. Elías estaba huyendo, porque Jezabel, que era una reina un poco perversa, lo quería matar. Entonces Elías, que está huyendo, ¿verdad?, llega un momento que está desanimado, ya no quiere más. Y entonces le dice a Dios, dice, acaba ya conmigo, no vale la pena. Y se queda dormido. Y después lo despiertan y ve que allí junto a él pues hay un poco de pan y un poco de agua. Y escucha esas palabras, dice, come porque tienes que hacer un largo camino. Esas palabras que Dios le dice a Elías, que luego le permiten a Elías, ¿verdad?, llegar hasta el monte Horeb, y allí Dios, ¿verdad?, se le manifiesta. Esas palabras que recibe el profeta Elías, la Iglesia las aplica también a la Eucaristía. Y de alguna forma las tenemos que oír cada uno de nosotros. Entonces Jesús nos dice, come, porque tienes un largo camino. ¿Ese largo camino cuál es? Es el camino de la caridad. Es un camino que de hecho es infinito, porque es un camino a través de la caridad. Nosotros a veces nos quedamos en el bien que hacemos a nuestro prójimo, pero a través de la caridad nos vamos introduciendo también en el misterio de Dios. Nos vamos adentrando en el amor de Dios. Es el camino de la caridad. San Pablo lo decía de otra manera. Hablaba, ¿verdad?, para que nosotros podamos, dice, igual que Cristo, seamos como Cristo, que se entregó como una víctima de suave olor. Que es una forma de decir que Cristo pues fue la ofrenda agradable a Dios Padre, se sacrificó por nosotros. Es el que dio su vida, es el amor agradable a Dios Padre, con el que Él también nos ha redimido y nos ha santificado. Vamos pues a pedirlo. Hoy recordamos a San Lorenzo. San Lorenzo era diácono, San Lorenzo era español, Y San Lorenzo era el que se encargaba
pues también de los pobres en Roma. Era diácono, y los diáconos ya sabéis que entre otras cosas también ayudan a la celebración de la misa, a las cosas del altar. Y era además, pues era como el administrador de Roma. Por eso hay una tradición que lo vincula, cuando hubo la persecución de Roma, ¿verdad? Hay una tradición que lo vincula al cáliz de Jesús, al Santo Grial, que se venera en Valencia. Porque se dice que cuando hubo esa persecución, pues él se encargó de protegerlo, de salvarlo, ¿verdad? Y de encargarse de que otros pues lo guardaran, y algunos dicen que llegó hasta aquí, hasta Valencia. San Agustín, cuando habla del martirio de San Lorenzo, dice, él sirvió en el altar para administrar la sangre de Cristo. Los diáconos también, ¿verdad?, ayudan a dar la comunión muchas veces. Él también se alimentó con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él después, San Lorenzo es mártir, derramó la sangre por Cristo. La Eucaristía, queridos hermanos, nos une a Jesús, nos une para que nosotros también podamos tener esa misma vida de Jesús, para que nuestra vida también sea agradable a Dios, para que ese amor con el que Jesús nos ha amado también nos lleve a nosotros a amar a los demás con ese mismo amor.